Buenos días. Vamos a esperar por un ratito hasta que algunos más de los estudiantes puede juntarnos. Entonces, un ratito, por favor. Gracias. Ok, entonces vamos a empezar y es un gusto para tener un clase otra vez. Um, por supuesto, les extraño mucho y estoy orando por el día cuando nosotros podemos tener clase juntos otra vez, pero hasta este día nosotros vamos a tener la oportunidad de tener clases aquí en Facebook Live. Entonces, hoy es clase número 3 de nuestro estudio de misiones. Entonces, hoy vamos a estudiar el mensaje de misiones. Ya habíamos hablado sobre el hecho que nosotros tenemos un llamado de Dios para participar en misiones. Todos de nosotros que somos cristianos tenemos un llamado de Dios para participar en misiones. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos participar? Y por supuesto, la cosa más importante, lo más importante de misiones es que nosotros somos embajadores del Evangelio de Cristo. Entonces, hoy vamos a ver qué es este mensaje y por qué es necesario predicar este mensaje. Entonces, para algunos de ustedes que fue estudiantes en mi clase de evangelismo personal, este va a ser un poco de una revisa para ustedes, pero es importante porque si nosotros no entendemos el mensaje, es imposible que podamos predicar este mensaje. Y esta es la cosa, este es lo que es más importante sobre misiones. Entonces, yo voy a tratar de poner una foto um, de los 4 puntos del Evangelio aquí, porque los 4 puntos del Evangelio, por supuesto, es que nosotros necesitamos predicar. Entonces voy a ver si puedo añadir aquí y si no, voy a ponerlo en nuestra página. ¿Ok? Entonces, un ratito, por favor. Ok. Entonces, en la página web de nuestro seminario
voy a añadir 3 fotos sobre nuestro estudio hoy. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el proceso de salvación? Y la necesidad del Evangelio. ¿Ok? Voy a poner las 3 fotos aquí en nuestra página web. Entonces, es posible que ustedes necesiten abrir otra ventana en la internet para ver estas fotos, pero ellos ya están allá. ¿Ok? Ok. Entonces, y todos de ustedes pueden escucharme, claro, y no hay problemas, claro. Y quiero animarles a usar el comentario que está allá al lado del video para hacer preguntas. Si tiene preguntas, por favor, puede hacerlos aquí. No hay problema, ¿ok? Y nosotros podemos tener un poco de interacción por esto, ¿ok? Entonces, si tiene preguntas, podemos hablar en en el espacio de comentario aquí. Ustedes pueden ver. Ok. Entonces, vamos a empezar con los 4 puntos del Evangelio. Esta es la cosa más importante, lo más importante para entender en misiones. Entonces, número 1, Dios es santo. Dios es santo. Él es el creador de todas las cosas. Esto es muy importante para entender porque nosotros necesitamos ver que Dios es la autoridad de todo y Él es totalmente santo. Entonces, significa que Dios no va a permitir pecado en su presencia. Y por esto, nosotros necesitamos ver, número 2, el punto número 2 del Evangelio, que todos de nosotros, toda la creación, son pecadores, todos humanos son pecadores y merecen la ira justa y eterna de Dios. Y por supuesto nosotros tenemos referencias a los pasajes de la Biblia en los 4 puntos del Evangelio también, pero nosotros podemos ver en Romanos capítulo 3 que todos de nosotros somos pecadores. Entonces, Romanos capítulo 1, por ejemplo, es claro que nosotros no tenemos excusa. En Romanos capítulo 1, 18 dice la Biblia, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. ¿Cómo está revelado? En la creación, en nuestra conciencia. Nosotros sabemos que hay un Dios y por nuestra conciencia que nosotros somos pecadores también, que no siempre estamos haciendo lo correcto. Por ejemplo, mis niños, yo puedo ver cuando Weston, por ejemplo, que solo tiene 3 años, cuando él ha hecho algo malo, muchas veces él está viendo para ver si yo estoy mirándole, porque él sabe en su conciencia que él está haciendo algo malo. Y muchas veces yo nunca he dicho nada a él para decir que esto es malo. Entonces, ¿cómo es posible que él sabe que esto es malo? Es porque él tiene conciencia. Y la palabra conciencia significa conciencia, significa con un conocimiento. Es natural por nosotros. Y por esto la Biblia dice, en versículo 20 de Romanos 1, porque desde la creación del mundo, las calidades invencibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente. ¿Claramente a través de qué?
a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, vamos a ver en un ratito que toda la gente necesita escuchar el Evangelio porque todos son pecadores y todos tienen un conocimiento que hay un Dios y que ellos son pecadores, como Romanos capítulo 3 dice, que todos han pecado, todos son sin excusa. Entonces, ¿qué significa? Significa que nosotros necesitamos entender que todos son pecadores, Dios es santo y nosotros por esto no podemos, Dios no va a permitirnos a entrar al cielo porque somos pecadores y Él es santo. Entonces, ¿qué es el parte del Evangelio más importante? Es número 3, el punto número 3 de los 4 puntos del Evangelio. Y esto es, Jesucristo, quien es completamente Dios y completamente hombre, vivió una vida sin pecado. Murió en la cruz para soportar la ira de Dios en lugar de todos los que creyeron en Él. Y se levantó de la tumba para dar a su pueblo vida eterna. Entonces, nosotros podemos saber las cosas, los hechos sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo más importantes para entender el Evangelio. Si nosotros no estamos predicando esta parte del Evangelio, no estamos predicando el Evangelio. Y esta es la razón que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice esto. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Entonces, el evangelio que nosotros tenemos el llamado para predicar, el mensaje de misiones, es exactamente lo mismo que Pablo recibió hace 2000 años. Es el mismo. El mensaje no va a cambiar. ¿Y qué es el mensaje? Está aquí. Pablo dice, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Entonces, en versículo 3, este es 1 Corintios, versículo 3 de capítulo 15. Porque ante todo, lo más importante de todo está aquí. Ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los demás. Y dice más que esto. Entonces, la vida perfecta de Jesucristo, ¿por qué? Para vivir una vida perfecta, para darnos su perfección en lugar de nuestra vida pecaminosa. Entonces, Jesucristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz para cargar nuestro pecado y resucitó de la muerte para que todos que creen en Él puede ser resucitado también a la vida eterna con Él. Estas son las partes del Evangelio más importantes. Que es esto, nosotros no estamos predicando el Evangelio. Y punto número 4, la única manera de ser salvo del castigo eterno y reconciliarte con Dios es arrepentirse del pecado y creer en Jesucristo. Entonces, este punto es la respuesta. Nosotros necesitamos predicar los 3 primeros puntos del Evangelio, pero no hemos predicado el Evangelio sin llamar la persona o las personas con quien estamos compartiendo el Evangelio, sin llamarles a responder. Siempre necesitamos llamar a la gente a responder al Evangelio. ¿Y qué es la respuesta? Fe y arrepentirse. Fe y arrepentirse.
mucha gente, muchas iglesias tienen diferentes respuestas al Evangelio, como ellos necesitan hacer una oración, necesita caminar o caminar a frente de la iglesia o muchas diferentes cosas, dar su corazón a Jesucristo, todas esas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la respuesta bíblica? Bíblicamente dice que fe en Cristo y arrepentimiento de pecado es la respuesta para ser salvo. Y ustedes pueden estudiar todas las escrituras que son en esta foto de los 4 puntos del Evangelio. Ustedes pueden estudiar las escrituras mejor para entender mejor estos 4 puntos. Pero este es el Evangelio. Entonces, voy a tomar una pausa, un descanso, para ver si ustedes tienen preguntas, ¿ok? Entonces, si tienen preguntas, para hacerlos en el comentario aquí. Entonces, yo voy a tomar un poco de pausa para ver si ustedes tienen preguntas. Entonces, por favor. ¿Tiene preguntas sobre los 4 puntos del Evangelio? Este es el mensaje de misiones. Nosotros somos embajadores, ¿recuerda? Como 2 Corintios dice en capítulo 5, somos embajadores de Cristo ahora, con el mensaje de reconciliación. Entonces la pregunta es, ¿qué es el mensaje? Y este es el mensaje, el Evangelio. No es nuestro propio mensaje, es el mensaje de Cristo, nuestro Rey, y es el mismo mensaje por ahora 2000 años. Ok. Entonces, quiero animarles, si no tienen preguntas, quiero animarles a todos para memorizar los 4 puntos del Evangelio. Memorizar los 4 puntos del Evangelio. Para que puedan entender y compartir el Evangelio en una manera bíblica. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a ver la próxima foto. Y no vamos a pasar mucho tiempo, pero dice que hay un orden definido de la salvación. Y en latín nosotros decimos es el ordo salutis. ¿Okay? Solo significa que es la orden de salvación. Y es importante que nosotros entendamos cómo Dios salva a los pecadores para que podamos entender mejor nuestro llamado como misioneros o como cristianos cuando estamos compartiendo el Evangelio, para que podamos tener confianza que la salvación no es dependiente en nuestra habilidad, pero es dependiente en la gracia de Dios. Solo Dios puede cambiar corazones. Nosotros no podemos. Y podemos ver claramente en la orden, en el ordo salutis. Entonces, número 1 es la elección. La elección. Entonces, antes de la fundación del mundo, nosotros sabemos claramente de la Biblia que, perdón, esta es la razón que no estamos juntos. Solo por video, para no extender este virus. No, yo no tengo, gracias a Dios. Ok, entonces vamos a seguir con la elección. Significa que antes del mundo, antes de la fundación del mundo, antes de nosotros hemos hecho algo malo o bueno, Jesucristo o el Padre escogió un pueblo de cada tribu, cada nación, para dar a su Hijo Jesucristo en el último día. ¿Ok? Y ustedes pueden estudiar las escrituras allá para ver más sobre la elección de Dios. Número 2, el llamado externo y interno. El llamado externo y interno. Y nosotros podemos ver en la otra foto
la importancia del llamado externo y interno. Entonces, vamos a ver en Romanos capítulo 10, el llamado de misiones es para predicar el único evangelio que puede salvar la gente a todas las naciones. ¿Por qué? Porque una persona no puede ser salvo sin escuchar el evangelio. Nosotros tenemos que ser totalmente convencidos que sin escuchar el evangelio no hay una esperanza de salvación. Si no tenemos esta convicción, no vamos a ir, no vamos a predicar. Pero si nosotros entendemos la enseñanza de la Biblia, que el llamado externo, que significa una persona que está escuchando el mensaje del Evangelio para creer en Jesucristo, si nosotros no entendemos esto, no vamos a predicar el Evangelio. Pero Romanos capítulo 10 dice claramente, en versículo 10, por ejemplo, así dice la Escritura: todo el que confíe en Él, en Jesucristo, no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ese es el Evangelio, ¿recuerda? Pero, ¿qué dice versículo 14? Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Este es parte de ser misionero. Una persona no puede creer sin oír y no puede oír sin alguien predicando a esta persona. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Y nosotros vamos a estudiar más sobre el llamado de ser misionero, que nosotros necesitamos recibir el llamado para ser enviado. Porque recuerdo que la palabra misión o misionero significa una persona enviado. Y hay diferentes aspectos a este llamado, incluyendo el llamado de Dios para enviarnos y la parte de la iglesia que necesita enviarnos para ir. Entonces, ¿cómo puede ir sin ser enviado? Así está escrito: que hermoso es recibir el mensajero que trae buenas noticias. Entonces, ¿cómo puede ser salvo sin escuchar? Escuchar el Evangelio es el llamado eterno. Externo. El llamado eterno. ¿Ok? El llamado interno es cuando el Espíritu Santo está cambiando el corazón de un pecador para recibir Cristo. Y sin este llamado interno, nadie va a crecer. Nadie va a creer en Cristo. Nadie. ¿Por qué? Porque somos pecadores y nosotros por naturaleza no queremos seguir a Cristo. Tenemos corazones de piedra. Y nadie puede creer en Cristo, nadie puede convertirse a un cristiano sin el llamado interno del Espíritu Santo. Y esta es la razón que la tercera parte es la regeneración. La regeneración. Entonces, vamos a ver en las Escrituras la importancia de esto en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 36 y versículo 24. Versículo 24. La palabra dice: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados.
Los limpiaré de todas las impurezas y idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Fue la promesa de Dios a su pueblo antes de Cristo vino. Hace 500 años antes de Cristo fue una promesa de Dios para dar a su pueblo de todas las naciones un nuevo corazón para creer en Cristo. Y este es el proceso de regeneración. Significa que dar vida nueva. Podemos ver en Juan capítulo 1, por ejemplo, que la promesa de Cristo fue que Él va a dar a su pueblo una nueva vida en Cristo. Por ejemplo, dice en versículo 12 de Juan capítulo 1, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. La regeneración no es el resultado de nuestra decisión, de nuestra voluntad, de nuestro deseo. No, porque antes de la regeneración, todos de nosotros fuimos pecadores sin deseo a ser cristianos. Pero por el nacido nuevo, en la misma manera que nosotros no decidimos ser nacidos naturales, en la misma manera nuestro nacimiento nuevo es solo por la gracia de Dios. La regeneración es por la gracia de Dios. Entonces, número 4, después de la regeneración, vamos a experimentar la conversión. La conversión, cuando nosotros pasamos de la muerte a la vida. Y la conversión siempre pasa en un ratito, instante. En realidad, esta es una palabra legal. Significa que el juez, Dios, va a decir que nosotros somos inocentes en un momento y después de este momento, si nosotros morimos, vamos a ir al cielo con Jesucristo para siempre. La conversión y la justificación. Ambos de estas cosas pasan en el mismo momento. Algo importante aquí. Y quiero dar una pausa para ver si hay preguntas. Entonces, si hay preguntas, puede escribir allá para hacer preguntas en el comentario, por favor. ¿Hay preguntas? ¿Todo claro? Ok. Y si tiene preguntas, no hay problema. No va a interrumpirme. No hay problema. Puede hacer preguntas. Es la razón que estamos en vivo, para que podamos tener interacción. Ok. Pero la conversión y la justificación pasa en un momento. Entonces, yo voy a mostrarles algo importante. Para los católicos, ellos tienen confusión sobre esto. Porque por los católicos, la justificación, que significa el proceso de Dios para salvarnos, para decir que nosotros somos inocentes, es como esto. Aquí, no sé si puede ver bien. Ya. Ok. Aquí es nuestro momento de conversión. Y pasa en solo un momento. Y después de esto, número 6 va a pasar, que es el proceso de santificación que va a pasar por todas nuestras vidas. Hasta el momento de glorificación,
que podemos ver en nuestro proceso, nuestro orden de salvación. En todo este proceso estamos experimentando santificación. Esta es perfección. Este es el momento cuando nosotros estamos exactamente como Cristo. Cuerpos perfectos, corazones perfectos, sin pecado. Pero no pasa esto en nuestras vidas, solo hasta el momento de la muerte o cuando Cristo regresa para glorificarnos. Pero entre el momento de salvación hasta este momento de glorificación, vamos a tener el proceso de santificación cuando Cristo está convirtiéndonos para ser más y más, llegar a ser más y más como Cristo. Y podemos ver que a veces vamos a tener desafíos en nuestras vidas cuando estamos menos como Cristo que fuimos en el pasado. Pero la buena noticia es que por el poder del Espíritu Santo, Él nunca va a dejarnos ir a las valles. Siempre va a seguir el proceso de ser más y más como Cristo. Y la buena noticia es que después de años y años de ser como Cristo, de la santificación, las valles son más altos que las cimas en el pasado. Somos más como Cristo en las valles después de años y años de santificación que fuimos en el pasado en nuestras cimas. Pero el problema es que por nuestro contexto, los católicos dicen que todo esto es el proceso de salvación. A veces tenemos salvación y a veces no tenemos salvación. A veces sí, a veces no. Pero este no es que dice la Biblia. La Biblia dice que el momento de salvación, de justificación, de conversión, es en solo un momento. Después de esto, nosotros somos salvos. Solo porque estamos luchando con pecado en un valle, no significa que nosotros no somos salvos. Solo significa que nosotros estamos en una lucha con pecado, pero todavía tenemos tenemos salvación, porque salvación no es por nuestra propia fuerza, es por la gracia de Dios. Él es el uno que va a mantenernos en sus manos para siempre. Y esta es la razón que en Romanos capítulo 8, Pablo dice que la salvación no puede ser sacado por nada, porque la salvación es por la gracia de Dios. Entonces, podemos ver que la justificación, santificación, perseverancia número 8 aquí, perseverancia significa que siempre vamos a mantener nuestra salvación por todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la salvación es la obra de Dios y Él nunca va a permitirnos a perder nuestra salvación. Un predicador famoso se llama Carlos Spurgeon, de Inglaterra. Él dijo que si fuera posible para mí perder mi salvación, voy a perder mi salvación. Pero gracias a Dios que la salvación no es dependiente en mi fuerza, pero es por la gracia de Dios. Y la última cosa es la glorificación. Y este es el proceso de llegar a ser exactamente como Cristo, con cuerpos nuevos, con corazones nuevos, para vivir sin pecado con Cristo para siempre. ¿Ok? Este es el proceso de salvación. Entonces, vamos a terminar con esto. La razón que este es tan importante para entender es que nosotros necesitamos entender la salvación desde el principio, la elección, hasta el fin, la glorificación, es por la gracia de Dios. La salvación es la obra de Dios. Entonces, cuando estamos predicando este evangelio a los demás,
es el mensaje de misiones, claro. No necesitamos depender en nuestra propia habilidad de convencer a alguien para ser un cristiano, porque por nuestra habilidad, por nuestra elocuencia, no podemos cambiar corazones de nadie. Nadie. Y si estamos dependiendo en nuestra habilidad para convertirse a los demás, vamos a tener mucha duda en el evangelio, en el poder del evangelio, porque estamos dependientes en nuestra habilidad para cambiar corazones, pero no podemos hacerlo. Solo Dios puede cambiar los corazones. Y cuando nosotros tenemos una buena teología de la salvación, podemos tener una buena vida de éxito predicando el evangelio, porque nuestra confianza no está en nosotros mismos, pero está en el poder de Cristo para salvar su gente de cada nación, cada tribu y cada lengua. Ok, estoy terminado con esta clase, el mensaje de misiones. Quiero ver si ustedes tienen preguntas antes de terminar. Ok, la última oportunidad de preguntas. Ok, hay una pregunta de Juan Diego aquí. ¿Cómo sabemos que Dios está cambiando nuestro corazón de piedra de uno de carne? Buena pregunta. El proceso de santificación es la evidencia que Jesucristo ya ha cambiado nuestros corazones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como Cristo dice en Mateo 7, podemos vernos o podemos sabernos por los frutos. Entonces, cuando nosotros recibimos un corazón de carne, vamos a desarrollar nuevos deseos. Número uno, vamos a tener un nuevo deseo para amar a Cristo, para seguir a Cristo, para saber, conocer a Cristo. La diferencia no es que nosotros no vamos a cometer pecado. Sí, vamos a pecarnos, pero vamos a tener una diferente reacción. Vamos a tener un odio por pecado cuando los pecadores de Cristo aman su pecado. Y vamos a ver, vamos a tener la habilidad para mirar atrás en nuestras vidas y ver que como un carpintero, Cristo está trabajando en nuestras vidas como antes nosotros fuimos bloques de madera y ahora Cristo está haciéndonos más y más en una representación, una imagen del mismo de Cristo. Y esta es la evidencia que tenemos un nuevo corazón, que ya tenemos un deseo para seguir a Cristo, para amar a Cristo, para arrepentirnos de nuestros pecados y podemos ver los frutos en nuestras vidas. ¿Es claro, Juan Diego? Y otra pregunta, ¿puede repetir acerca de la perseverancia? Ok. Perseverancia significa que nosotros vamos a perseverar por todas nuestras vidas en la salvación. Significa que, por ejemplo, una persona que dice, oh, yo fui cristiano en el pasado, pero ahora no. Yo era cristiano, pero ahora no creo. Algunas personas dicen que, oh, esta persona perdió su salvación. Esta es la razón que el pasado fue cristiano, ahora no. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando una persona recibe la regeneración, recibe el Espíritu Santo, que Dios va a mantener esta salvación en esta persona para toda su vida hasta Cristo regresa o hasta esta persona morir. Esta es la doctrina de perseverancia. Es imposible perder nuestra salvación porque la salvación es por la gracia de Cristo y Él va a causarnos a perseverar en nuestra salvación todas nuestras vidas.
Ok, ¿otras preguntas antes de terminarnos? Vamos a ver. Sí, las fotos de la clase hoy están en la página de nuestro seminario. Hay un post, no sé la palabra, dando las fotos de nuestra clase hoy que ustedes pueden estudiar. Y quiero animarles a estudiar estas 4 puntos del Evangelio, el orden la orden de salvación, el ordo salutis, para entender mejor que hemos estudiado hoy. Ok, ¿otras preguntas? ¿Qué más? Gracias por la interacción. Una pregunta. Ok, el punto número 1 del ordo salutis. Ya, ok. Entonces, punto número 1 es la lección que el Padre elegido o escogió un pueblo de cada nación, de cada tribu, para salvar en el futuro y dar a Jesucristo en el último día. Antes de la fundación del mundo, el Padre escogió este pueblo. Entonces podemos ver, por ejemplo, ¿dónde está mi Biblia? En Romanos capítulo 9, que la Biblia dice en versículo 10, por ejemplo, que no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieron o hicieron algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor sirvió el menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y más que dice, versículo 14, que concluiríamos, ¿acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quería tenerla y seré compasivo con quien yo quería serlo. Entonces, significa que la elección es de Dios, es totalmente de Dios, el proceso de salvación desde la elección hasta la glorificación. Dios está cumpliendo el proceso de salvación de su pueblo, de cada nación, para presentar a Cristo en el último día. Entonces, la elección es de nosotros o Dios nos elige a nosotros. Ya, exacto. Entonces, la elección es de Dios, totalmente de Dios. Es como el proceso de adopción, que es número 6 aquí. Cuando yo adopté a mi hija Waverly de Etiopía, ella en realidad no tuvo una opción para decir que yo quiero escoger estos padres o no quiero ser parte de esta familia. No, la elección, la adopción fue totalmente mi decisión para adoptar a Waverly para que ella pueda llegar a ser parte de mi familia. Es lo mismo con Dios. Él ha elegido a adoptar una familia de cada nación, cada tribu, para formar la familia de Dios para siempre. Él nos ha adoptado, elegido antes de la fundación del mundo. Y el resultado es que nosotros vamos a escuchar el Evangelio, el llamado externo, vamos a experimentar el llamado interno del Espíritu Santo para tener la habilidad a experimentar la regeneración y todos los otros pasos de salvación. Y nosotros podemos hablar sobre eso
ellos tienen preguntas el próximo. Ya, estamos hablando sobre la predestinación. Exacto, exacto. Exacto, Juan Diego. Es solamente la misericordia de Dios. Porque aquí es la verdad. Nadie de nosotros merecemos la salvación. Y si Dios había escogido una sola persona para salvar, fuera misericordia y gracia increíble para salvar una persona de este mundo caído. Pero Dios ha escogido millones y millones de personas de cada tribu, cada lengua para salvar. Esta es gracia que no podemos imaginar. Y solo por su gracia. Solo por su gracia. Ok. ¿Es claro? Okay, espero que sí. Ok, ¿qué más? ¿Otras preguntas? Ok. Entonces, si no más preguntas, nosotros vamos a tratar de tener nuestra clase exactamente como esto a las 10 cada sábado. ¿Ok? Y si alguien ha faltado una clase, vamos a tener el video en nuestra página del seminario también. Y quiero animarles a ustedes leer sus libros o su libro y cumplir la tarea. Y nosotros vamos a tener el examen, por supuesto. Así, en unos tenemos que tener el examen electrónico como esto, vamos a hacerlo. Pero espero que sea posible que podamos ver cara a cara para el examen. Pero vamos a ver qué pasó. Okay. Preguntas sobre la clase, por favor. Okay. Y normalmente quiero la clase ser 30 minutos más o menos y con preguntas después, ¿ok? Ok, entonces voy a orar por nosotros y vamos a vernos el próximo sábado, ¿ok? Ok, oramos. Dios, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de esta tecnología para hablar, para estudiar tu palabra y para amarte más. Gracias por tu salvación. Cuando nosotros estamos estudiando el Evangelio, el proceso de salvación, debe ser una actividad de oración, adoración, porque es increíble que tú has que tú has elegido a salvar pecadores como nosotros. No merecemos esto. Pero nosotros ahora tenemos la salvación, tenemos el llamado para traer y llevar este mensaje de misiones a todas las naciones para ver tu poder de salvación que está en el Evangelio de Jesucristo para la salvación de todos que crees en él. Gracias que nosotros tenemos el privilegio de participar en tu plan de salvación de cada nación y cada tribu. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Entonces, gracias por todo, mis hermanos. Nos vemos la próxima vez.